mañana 50 minutos. Hemos escuchado atentamente a Miguel Ángel Pichetto y su inclinación para que para que el Congreso participe y con aquello de decir, bueno, ¿quién va a invertir el día de mañana sobre la base de un DNU? Bueno, eso puede ser relativo o no, veremos cómo se desenvuelve esto, pero también vamos a escuchar en un ratito, vamos a saludarlo primero a nuestro columnista Martín Zuleta. Buen día, ¿cómo le va? Hola Carlos, un buen día, placer en saludarlo a usted, a la audiencia, feliz Navidad para todos. Bueno, muchas gracias igualmente. Bueno, vamos a aprovechar, lo escuchábamos recién a Pichetto, Pichetto que, bueno, tiene un libro editado con Roberto Drome, un artífice del menemismo en cuanto a privatizaciones y todo lo que hubo en la Argentina. Claro que también hay que decir así, a priori nomás, que también hubo algún desajuste en eso porque esos dineros no se invirtieron bien tal vez, eso seguramente lo dirá la historia, pero ahora nos gustaría, Martín, que escuchemos a Pañi, porque Carlos, el periodista Carlos Pañi estuvo ausente en el programa del lunes, pero ausente físicamente porque pudimos escuchar su análisis y después la entrevista con Miguel Ángel Pichetto. Así que, si te parece, Tony, lo ponemos a Carlos Pañi. Para todos. Bueno, parece que hubieran pasado un siglo, pero fue una semana después de la última vez que nos vimos. Pasó de todo y obviamente queremos conocer tu visión de todo lo que pasó. Bueno, estamos viendo estamos siempre formándonos una idea sobre la caracterización de un gobierno que surge en condiciones muy extrañas. Todo es raro. Fue rara la campaña, fue inesperado o muy extraordinario en el sentido literal de la palabra, de algo fuera del ordinario, el triunfo de Milei. Es enigmático cómo se arma el gobierno y estamos viendo de a poco a través de sus hechos la idea que el gobierno tiene de la situación y la idea que el gobierno tiene de sí mismo. Y lo que hemos visto en los últimos días, sobre todo a partir de el dictado del decreto 70 del DNU, que se va a completar cuando conozcamos presumiblemente mañana, que es lo que prometen, mañana, pasado mañana, el contenido del paquete legislativo que va a llegar a las sesiones extraordinarias. Estamos viendo que el gobierno interpreta y está inspirado por un sentimiento, yo diría, revolucionario. Es decir, es un gobierno, es un oficialismo que se siente sujeto de una revolución, el agente de una revolución. Esto lo digo en un sentido estricto. ¿Qué caracteriza a un gobierno revolucionario? A un grupo revolucionario, de izquierda o de derecha, una pretensión. La esencia de toda revolución es la pretensión de quienes la llevan adelante de trasladar a la realidad lo que tienen en la cabeza, un diseño mental, con poco respeto por lo dado, con poco respeto por lo que viene siendo, por las circunstancias. Es la idea, muy optimista respecto de la voluntad, de romper lo dado y trasladar un esquema racional, un determinado molde a la realidad y, subrayo esta palabra, imponerlo. Las revoluciones negocian poco, no negocian, no son deliberativas. Es un diseño mental, una idea de cómo debe estar dibujada la sociedad que se traslada a la realidad como si esta fuera un papel en blanco. Bueno, esto es lo que está detrás
del discurso, del impulso, de la producción de hechos por la que vos te estás preguntando de todos estos días de Milei, y es lo que está detrás centralmente del DNU que está siendo tan discutido. Cuando uno mira la génesis de esa norma, es el producto de un diálogo de Milei con 2 o 3 personas, pero sobre todo la elaboración mental de una persona, que es Federico Sturzenegger, que en una tarea descomunal se puso a revisar 3.000 leyes, reglamentos, decretos, y a reestructurarlos según su idea de las cosas. Y uno dice, ¿y todo lo que la sociedad argentina constituyó a lo largo de décadas de institucionalidad, de legalidad, etcétera, todo eso que se considera perverso, que se considera un error, porque Milei lo dice y este gobierno lo dice, debe ser puesto en suspenso y ser reemplazado por el proyecto de 1 o 2 personas, que tiene una claridad absoluta respecto de lo que tiene que pasar. A mí me resultó muy expresiva la entrevista de Sturzenegger con Diego Schechenman en TN, donde prácticamente no lo dejan ni terminar las preguntas, porque es obvio que cualquier pregunta, cualquier objeción va a venir dada desde la ignorancia. Hoy hay una nota muy interesante en Diario AR sobre esto. Es decir, no le deja terminar la pregunta porque todo está clarísimo. Este es el espíritu revolucionario que se esconde detrás de este decreto. Ahora, Carlos, el espíritu revolucionario que viene además con un respaldo importante de votos, ¿no? Bueno, esta es la idea. La idea es que el gobierno tiene una legitimidad especial porque tiene el 54% de los votos. Y este es el primer argumento que vos vas a escuchar de cualquier funcionario oficial. No quiero faltar el respeto, porque mucha gente se ofende con estas comparaciones. Cuando Cristina Kirchner sacó 54% de los votos y lo sacó en primera vuelta, claro, contra 17% que sacó Wiener, 37 puntos de diferencia, también dijo vamos por todo. Esa es la idea revolucionaria. Bueno, ahora que tenemos este respaldo popular, nos damos el gusto de hacer lo que queremos, lo que propusimos, lo que soñamos, porque para eso nos respalda la gente. Después podremos hilar fino y preguntarnos si realmente el 54% de votos que está detrás de Milei, todos están dispuestos a respaldar las políticas concretas de Milei, o si hay un tramo de esos votos, 20, 24, 18%, que votó a Milei en contra de Massa. Claro, bueno, porque uno es en primera vuelta, hay un 30% más o menos, y después viene el balotaje, esos 12 creo que ganan, no, un poco más, son como 26 que ganan, claro. Bueno, esos votos que obtiene son votos en su mayoría de Patricia Bullrich, claro. Probablemente algunos estén alineados con estas ideas, pero se verá mientras avance el gobierno al nivel de respaldo que tenga para este tipo de programa. Ahora, todo esto está rodeado además la idea de una legitimidad especial que la dan los votos al líder. Esto es muy curioso en el caso de Milei, porque es un liberal en lo económico, pero tiene, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, rasgos populistas en lo político. Esta idea de que hay una legitimidad superior, que es la de los votos al líder, que le permite al líder, en alguna medida, ser un poco peyorativo respecto al sistema. Eso está detrás de este DNU, pero el DNU no nos debe sorprender. El DNU ya estaba gestualmente anunciado cuando inauguró su gobierno de espaldas al Congreso. El discurso inaugural, claro. Sí, de espaldas al Congreso. Es la idea de que hay una legitimidad que confronta con la legitimidad del Congreso, que es para Milei una legitimidad disminuida. Yo creo que hay una secuencia de 3 cosas. La presentación de su gobierno de espaldas al Congreso, la presentación del DNU
hay que mirar el discurso que hizo Milei el día que presentó este decreto, donde a diferencia de otras oportunidades, adjudicó todos los males de los últimos 100 años a la clase política, ya no a la casta en sentido amplio. A los políticos. ¿Vos ves ahí un parentesco con que haya presentado todo, más de 360 artículos, todos en un decreto? ¿Esto forma parte de esta revolución que vos decís? De este espíritu revolucionario que dice, bueno, hay algo de picardía también en la cosa, algo de táctica, pero estamos en un momento histórico donde la gente respaldó, le dio un cheque en blanco a estas ideas, hay un desprestigio enorme de la política, hay además una sensación de emergencia, obviamente con la inflación que estamos viviendo, con los niveles de pobreza, con la emergencia que vive el Banco Central. Y todo esto se combina o converge con otra idea, que es que la dirigencia argentina, aún la dirigencia opositora, lo que Milei llama la casta, está extraordinariamente desconcertada de haber perdido frente a un outsider como Milei. Entonces yo creo que él también pretende, como decían los clásicos del siglo de oro, arrebatar el instante, carpe diem, aprovechar el momento, sacarle todo el provecho que tiene ahora esa circunstancia asimétrica por la cual vos tenés más poder que el resto. Porque posiblemente, y esto es esencial a este momento histórico, Pancho, dentro de 2 meses no tengas ese capital. Muy importante. Que son los 2 meses en los cuales lo va a estar esperando la casta. Después vamos a hablar de esto. Es la estrategia del Congreso, es la estrategia de los movimientos sociales, es la estrategia de los sindicatos. No lo vamos a ir a enfrentar ahora con el poder que tiene. Vamos a esperar a que haga su trabajo el ajuste. Bueno, eso es la frase de Paco Manrique, ¿no? Del ESMATA, que dice, no critiquemos ahora, esperemos que la gente empiece a opinar, después venimos nosotros, ¿no? Eso es un poco la idea. Bueno, y en esta ventana de tiempo, entre que llego al poder con mucho capital y la gente todavía no empezó a opinar, por ponerlo en los términos en que vos lo estás diciendo, ahí tengo que hacer todo rápido. Y ahí trato de avanzar con el decreto de necesidad de urgencia, que era un decreto mucho más amplio, era un decreto que después se recortó, que reforma infinidad de leyes, que le transfiere, como decíamos, al Poder Ejecutivo y a alguien dentro del Poder Ejecutivo, que es Sturzenegger, la capacidad para reformular toda una tradición legislativa en muy poco tiempo, y que incluye una cantidad de temas conflictivos con muchas contradicciones. Un poco porque se hizo también a los apurones, otro poco porque seguramente no hay un genio que sabe de todo. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? A ver, el contenido. Bueno, hay muchos ejemplos, Pancho, pero te doy un ejemplo concreto. Radiodifusión. Este decreto toca muchos temas importantes de la radiodifusión. Hasta ahora, las empresas que daban internet por vía satelital, que daban contenidos de internet por vía satelital, estaban impedidas de ser consideradas empresas de telecomunicaciones. No las regulaba la ley de telecomunicaciones, por lo tanto estaban impedidas de dar servicios de internet y estaban reguladas por la ley de medios. Este decreto las incluye en el campo de las telecomunicaciones. Bueno, este es el tramo casi central del enfoque que le da Carlos Pañi y toda su impronta, pero es importante considerar todo este contexto porque los dichos también de Miguel Ángel Pichetto condice bastante con lo que establece en su análisis Carlos Pañi. Bueno, Martín, usted como columnista nuestro también ha estudiado parte de este trabajo del presidente de la República, ¿no? Sí, creo que todos los que estamos en el mundo del derecho, en el mundo de la política, estamos muy
movilizados por esto, por el decreto de necesidad y urgencia, y por supuesto vamos estudiando a medida que va pasando el tiempo, porque el DNU, como lo decíamos en la columna de la semana pasada, apenas fue presentado esto por el presidente, da mucha tela para cortar. Y es importante, yo creo que hay cosas que, a ver, que se están pasando por alto en el análisis. Hay cosas que yo vengo escuchando, que yo vengo leyendo, donde evidentemente el DNU, lo primero que debemos decir es que viene a significar una conmoción dentro del sistema jurídico y del sistema político de la Argentina, porque como le decía la semana pasada, hace mucho ruido, ¿sí? Nos, digamos, incomoda un poco no un poco, bastante, esta manera de concebir, en definitiva, las facultades que tiene el Poder Ejecutivo a través de un decreto de necesidad y urgencia. Pero yo como abogado voy estrictamente a lo legal. Yo creo que esto hay que hacer un análisis legal y político, son dos cosas diferentes. Pero cuando yo voy al análisis legal, creo que lo quieren atacar políticamente al decreto, obviando lo jurídico, ¿sí? ¿Qué le quiero decir con esto? Es que como no me gusta políticamente lo que ha hecho Milei, como no me gusta que el Poder Ejecutivo modifique tantísimas leyes por medio de un decreto de necesidad y urgencia, ¿sí? Obvio lo jurídico. Y ahí cuando uno hace un análisis, obvio de obviar, ¿no es cierto? Sí. Cuando uno hace un análisis jurídico de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando uno hace un análisis jurídico de las facultades que confiere el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, cuando uno hace un análisis jurídico de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, que es una ley impulsada por el kirchnerismo durante la presidencia de Néstor Kirchner, la ley 26.122. Cuando uno analiza todo ese marco jurídico, que es en definitiva el que sustenta la legalidad del decreto de necesidad y urgencia, y uno advierte que, a ver, lamentablemente nuestro ordenamiento jurídico permite esta cuestión, permite que el Poder Ejecutivo, por medio de un decreto de necesidad y urgencia, haga lo que hizo el presidente Milei. Que esté bien o que esté mal, es una discusión de fondo que nos debemos dar. Yo personalmente creo que está mal. Personalmente, como abogado, creo que la República se basa fundamentalmente en una fuerte división de poderes, en un control entre los poderes, y por consiguiente una de las misiones fundamentales en un sistema republicano es limitar el poder y las facultades del Ejecutivo. Pero ¿qué pasa en la Argentina, Carlos? Esta es la discusión que venimos dándose un montón de tiempo, hay muchos que nos interesamos en la institucionalidad y no somos escuchados. Nos da lo mismo a la sociedad argentina, estos temas estaban ausentes. ¿Qué es lo que ha sucedido? En el año 94, la reforma constitucional incorporó en el artículo 99, inciso 3, estas facultades de que el Poder Ejecutivo podía despachar una ley por medio de un decreto de necesidad y urgencia. Desde el año 94 hasta la presidencia de Néstor Kirchner, y estamos hablando de esta ley 26.122, en el 13 años después del año 94, estamos hablando del año 2006, no, el Congreso de la Nación, todos los legisladores, diputados, senadores, no hicieron absolutamente nada para regular el decreto de necesidad de urgencia. Es decir, Menem despachó decretos de necesidad de urgencia, De la Rúa despachó decretos de necesidad de urgencia, Duhalde despachó decretos de necesidad de urgencia, Puerta, Rodríguez A, todos despacharon decretos de necesidad de urgencia, Néstor Kirchner despachó decretos de necesidad de urgencia sin una ley del Congreso que reglamentara el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, porque la casta política, porque los diputados y los senadores se sentaban en esas bancas y no les importaba absolutamente nada limitar
el poder del Poder Ejecutivo. Hasta que vino Cristina Kirchner, como Néstor Kirchner estaba siendo muy cuestionado, porque Néstor Kirchner es el que más decretos de necesidad y urgencia despachó durante su presidencia, y como estaba siendo cuestionado, Cristina Kirchner, que era senadora, es la que impulsa la ley 26.122. Y recordemos que Néstor Kirchner tenía una debilidad como la que tiene el actual gobierno, y se justificaba ese decreto de necesidad y urgencia en la debilidad del presidente, que había llegado al poder con el 24% de los votos nada más. Recordemos, por favor, estas cuestiones porque son muy importantes. Cristina, como senadora, logra que se apruebe la ley 26.122, que es la que por fin viene a regular los decretos de necesidad y urgencia, pero en vez de limitar el poder del Ejecutivo, lo que hace es prácticamente anular los controles del Congreso sobre los decretos de necesidad y urgencia. Es una ley 26.122. Cuando yo escucho a muchos analistas obviando esta cuestión, diciendo el presidente se está llevando puesto el Congreso, quiere gobernar sin el Congreso, están equivocados. Lamentablemente lo que ha hecho Milei es posible desde lo legal. Digo lamentablemente porque yo quisiera que esto estuviera regulado de otra forma. La ley 26.122, mire, contiene aberraciones desde el punto de vista republicano, que son las que hoy vamos a empezar a discutir, pero desde el año 2006 hasta la fecha, estamos en el año 2023, han pasado cuántos años y el Congreso no movió un pelo para modificar la ley 26.122. Unos vagos que se sentaron a discutir cosas idílicas, se sentaron a levantarle la mano a la corrupción, pero todas las reformas institucionales que había que hacer no las hicieron, porque siempre van corriendo de atrás del poder. No tenemos legisladores ni con capacidad, ni con voluntad política de hacer las reformas que tiene que hacer institucionalmente nuestro país para controlar al Poder Ejecutivo. Entonces, hoy está firme la ley 26.122, que es del año 2006, y que permite al gobierno despachar este DNU en los términos que lo ha despachado Milei. Y le explico por qué lo permite para que la audiencia lo comprenda. La ley 26.122 es la que dice, regulando lo que establece la Constitución Nacional, que una vez que el presidente despacha un DNU, una vez que lo hace, tiene plena vigencia el decreto. O sea, lo primero que marca la ley es eso, era para proteger a Néstor Kirchner, para que los decretos de Néstor Kirchner tuvieran la validez hasta que el Congreso se despachara o eventualmente la justicia también. Y una vez, mire esta aberración, y una vez que el presidente decreta estos decretos de necesidad y urgencia, basta con que una sola de las cámaras del Congreso lo acepte o no se expida para que el decreto de necesidad y urgencia continúe manteniendo su vigencia legal. Si hay una ley cualquiera que uno puede presentar en el Congreso, necesita la aprobación de las dos cámaras para tener validez de ley y que sea promulgada por el Poder Ejecutivo. En cambio, un decreto de necesidad y urgencia por esta ley 26.122, basta con que una de las cámaras lo apruebe o no se expida para que el decreto continúe vigente. Y digo esto porque hay varios decretos de necesidad y urgencia sobre los que el Congreso no se expidió nunca, ni por sí ni por no, y continuaron manteniendo su vigencia. Entonces, hoy nos espantamos con lo que ha hecho Milei, claro, con este decreto que reforma profundamente todo, pero no analizamos detenidamente esta situación que es legal. Después vamos a hablar de lo político, ¿sí? Pero es importante tener en el análisis tener en cuenta estas cuestiones. La única limitación que establece la Constitución para los decretos de necesidad y urgencia es que no regule materia penal, tributaria, electoral y el régimen de los partidos políticos, que por eso Milei ahora va a mandar una ley ómnibus al Congreso en las sesiones extraordinarias, porque es una ley que contiene reformas tributarias y reformas políticas, que eso no lo podía hacer por medio de un decreto de necesidad y urgencia. Ahora bien, decir como están diciendo todos, que se lleva puesto el Congreso,
que esto tiene que pasar por el Congreso, que no puede gobernar de esa manera, que es populismo, que es autoritarismo, que es antirrepública, es una exageración. Y le digo esto, que es una exageración, porque le acabo de dar el marco jurídico que sustenta la legalidad del proceder del presidente, ¿sí? Y esto no se va a llevar puesto en ningún Congreso, porque el Congreso es el que ahora tiene que intervenir. O sea, hay cuestiones que uno escucha y hace mucho ruido. ¿Sabe por qué hace mucho ruido? Porque la gente común, la gente que nos está escuchando, que no tiene la obligación de entender los procesos, los procedimientos, se queda con los titulares. Y dice, el presidente pasó por alto al Congreso. Y no es así. El procedimiento de un decreto de necesidad de urgencia no pasa por alto al Congreso. El Congreso ahora debe intervenir. Le ha pasado a Milei, a Menem, a Alfonsín, a De la Rúa, a Duhalde, a Pichetto, todos, desde la vuelta a la democracia a todos, y con anterioridad a la reforma del año 94, que acá viene lo interesante, también los presidentes han despachado decretos de necesidad de urgencia que les llamaban reglamentos de necesidad y urgencia, que fueron avalados todos por la justicia. Es decir, sin previsión constitucional, Alfonsín, el denominado padre de la democracia, que yo no lo veo acá metido en esta discusión, parece que todo se lo bien, porque como lo calificaron como padre de la democracia, no se lo puede cuestionar a Alfonsín. El plan austral de Alfonsín fue un decreto de necesidad de urgencia que no estaba autorizado por la Constitución, porque ni siquiera estaba previsto. Es más, la Constitución decía que se prohibía al Poder Ejecutivo a ejercer facultades legislativas, y no había ninguna norma de excepción, como la hay ahora con el artículo 99, inciso 3. Y el padre de la democracia implementó el plan austral, que hasta tocaba materias impositivas, alteró contratos vigentes, se metió en un montón de contratos particulares, ¿sí? Y fue avalado por la justicia, porque en Argentina debemos comprender la visión socialista, la visión colectivista, la visión del Estado que se mete, que regula, que quita, que da, el Estado benefactor es aceptado por la sociedad y por la jurisprudencia. La diferencia que tenemos ahora, fíjese usted qué interesante, que tampoco lo escucho a ninguno que lo diga. Este decreto de necesidad de urgencia, lejos de extraer regulaciones, prohibiciones, alterar contratos y un montón de cuestiones, viene a empezar a sacar al Estado. Viene a quitarle protagonismo al Estado en muchas áreas. O sea, esa es la diferencia. Parece que nos gustan los decretos de necesidad de urgencia que mete al Estado en las relaciones contractuales y comienza a prohibir, mira, decretos de necesidad de urgencia que han llevado adelante. Especificación asimétrica, confiscación de depósito. El plan Bonex fue por un decreto de necesidad de urgencia y fue avalado por la justicia, Carlos. Claro. Sin previsión legislativa. Usted córteme porque yo le doy. No, está muy bien. Y está dentro del contexto que estamos hablando, porque le iba a subrayar también que el procurador Barra, que fue ministro de la Corte durante la gestión de Menem, dice, como procurador ahora, dice, van a ser derrotados los amparos contra el DNU de Milei, es decir, da por hecho de que la justicia se va a expedir en favor de Milei, ¿no? Es que hay biblioteca para todos lados acá, pero yo le digo una cosa, ya le di mi opinión desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Es decir, esto que yo no lo comparto, que el Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de hacer una reforma tan profunda por medio de un DNU, le aclaro a usted y a la audiencia, no lo comparto como abogado. Creo que es peligroso desde lo institucional, ¿sí? Pero está permitido. Está permitido por el hiperpresidencialismo con el que la ley 26.122 ha regulado los decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Pero nos olvidamos, porque como ya le sirvió esto a Néstor Kirchner, ¿sí? Nos olvidamos en definitiva de algunas de estas cuestiones. La ley 26.122 es la que regula el decreto de necesidad y urgencia y es la que marca la intervención del Congreso. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que hoy están diciendo, esto tiene que pasar por el Congreso, les respondo como abogado, esto en cierta forma ya pasó por el Congreso, porque el Congreso en el año 2006 sancionó la ley 26.122 que reguló los decretos de necesidad y urgencia con los alcances que le vengo explicando yo ahora. Entonces, ya intervino el Congreso. ¿Qué hicieron? Los senadores,
los diputados? ¿Qué hicieron desde el año 2006 hasta el año 2023, levantando la mano únicamente para solucionarse sus problemas, la jubilación de Cristina, y no reformaron la ley 26.122? ¿Qué hicieron durante todo este tiempo? Esperar que venga un presidente y haga lo que hace hoy Milei y rasgarse las vestiduras. Discúlpeme, pero estoy enojado como ciudadano también porque son unos vagos. Claro. Porque se sientan ahí a esperar que el que trabaje el Ejecutivo, y ellos se sientan como Lustó, que Lustó es senador, ha sido diputado, ha pasado por cuanto cargo se le ha ocurrido, ha sido funcionario de Cristina, ha pasado por cuanto cargo se le ha ocurrido, y hoy es el republicano. Sí. Si sos republicano, hermano, ponete a laburar. Ponete a laburar en aquellas cosas que importan limitaciones al Poder Ejecutivo. Pongo Lustó porque es el presidente del radicalismo y es el que está hoy en día rajándose las vestiduras con este tipo de cosas. Entonces, para sacar en limpio, desde mi punto de vista, lo que ha despachado Milei es legal, está dentro de las atribuciones del artículo 99, inciso 3, y de la ley 26.122, ¿sí? Pero ahora vamos a una discusión legal que también es importante. Contiene el decreto, evidentemente, algunas modificaciones o reformas que no son de necesidad y urgencia, como los clubes de fútbol. ¿Qué necesidad y urgencia va a plantear la posibilidad de que los clubes de fútbol se transformen en una sociedad anónima? O sea, no hay ninguna necesidad de urgencia porque ni los obliga a transformarse, y perfectamente esto podría esperar a que se trate normalmente por el Congreso, ¿está bien? Hay algunas cuestiones como estas, por ejemplo, que son un error que estén incluidas en el decreto de necesidad y urgencia. Ahora, le aclaro lo que le dije al principio. En vez de traer regulaciones, cercenación de derechos, en este caso concreto y particular, trae libertad, trae la posibilidad de que te transformes en una sociedad anónima si vos así lo deseas o lo creas, ¿sí? Es decir, no establece una regulación, no establece una cercenación, no establece o obliga a una modificación. Entonces, esta reforma, desde ese punto de vista, es una reforma liberal. Retira al Estado, da mayores libertades, posibilidades de acción en un montón de aspectos, porque yo estoy averiguando por qué el presidente va a incluir esto, que no es de necesidad de urgencia, esta posibilidad de que los clubes se transformen en SA. Porque la AFA es una mafia, y hay que decirlo con todas las letras, porque las cosas no se tiran arriba de la mesa. Y tenemos un ejemplo acá en San Juan con el Club Sportivo Peñarol, donde se perdieron 18 millones de pesos que vinieron desde la AFA a este pobre club sanjuanino y que de repente se perdieron, donde hay sospecha de que hay una triangulación, donde la AFA recibió dinero por parte de la FIFA por haber ganado la Copa del Mundo, dinero para fomentar el desarrollo de los clubes deportivos. Hay sospecha de que ese dinero ha viajado a varios clubes como llegó hasta Peñarol, y así como entró el dinero salió inmediatamente, ¿sí? Y a esos son los 18 millones de pesos que se están cuestionando en la justicia de San Juan y que dicen que el presidente Cuevas ha malversado 18 millones de pesos porque entró y salió el dinero muy rápidamente, porque pareciera ser que hay una red en donde estos dineros volvieron al presidente de la AFA. Pero alguien dice esto, o a alguien le importa esto. Los sanjuaninos hemos votado en las últimas elecciones y lo hemos hecho diputado nacional a uno de los responsables en el gobierno provincial de llevar adelante estas maniobras, como el Coquichica. Alguien dice, nadie dice este tipo de cosas. Entonces, cuando uno transforma un club en una sociedad anónima, es muy diferente el control que se hace sobre una sociedad anónima que sobre una simple asociación civil, muy diferente, ¿sí? Claro. Hay otro tipo de obligaciones, hay otro tipo de responsabilidades, hay otro tipo de penalidades. Entonces, en el fondo están este tipo de cosas, ¿sí? Luchar contra esa corrupción que está instalada en la República Argentina. Entonces, este decreto, si bien contiene algunas cuestiones que no son de necesidad y urgencia, tampoco es que viene a meter al Estado en la relación, tampoco es que viene a obligar a los clubes a que se transformen, ¿sí? Sino que simplemente se prevé la posibilidad de que sus socios decidan transformar a sus clubes en sociedades anónimas. Entonces, en definitiva, para ser claro con respecto al tema de la legalidad, la facultad que ejerció Milei está
dentro de lo que prevé la Constitución y de lo que prevé la Ley 122. Ahora, que adentro contenga este decreto algunas cuestiones que no son de necesidad y urgencia, va a ser definido por el Congreso de la Nación. Porque ahora, lejos de lo que dicen todos, ahora es cuando tiene que intervenir el Congreso de la Nación en el procedimiento del decreto de necesidad y urgencia. Ahora el Congreso de la Nación va a tener la responsabilidad de decirle a un gobierno que pretende gobernar en esta situación de inferioridad, como la que tuvo Néstor Kirchner en su momento, y que hizo la misma maniobra que hizo Néstor Kirchner en ese momento, que fue aplaudida por todos, pero a Milei no, porque es de otro color político. El Congreso va a tener la responsabilidad de decirle al Ejecutivo no. Si el Congreso dice que no, si las dos cámaras se expiden diciendo que este decreto no puede venir a modificar tantísimas cosas, se cae todo, porque ese es el procedimiento legal. Ahora, tendrán que explicarle a la sociedad qué quieren que haga el gobierno, cómo quieren, en definitiva, que lleve adelante las reformas, porque lo que sí está bien sustentado y fundamentado en la primera parte del decreto es que describe una situación económica calamitosa, una situación económica que todos hemos estado todo el año siguiendo y hemos calificado de una situación realmente terminal en la que se encuentra la economía argentina. Y el gobierno, desde su visión, entiende que para salir de esta situación calamitosa necesita básicamente una desregulación de las actividades económicas y de las actividades productivas. Una desregulación, un fomento para la inversión, la posibilidad de que se abran nichos de competencia, que esto va a generar ruido y discusión y debate, por supuesto, que va a ser así. Ahora, decir que se está llevando puesto al Congreso es una exageración, porque ahora tiene que intervenir el Congreso. Decir que toca materias que no puede tocar un presidente por un decreto de necesidad y urgencia, falso, porque ahora el gobierno, la reforma penal, la reforma tributaria y la reforma electoral la está mandando al Congreso para que esa sí se debata por el Congreso, porque no lo podía regular por medio de un decreto de necesidad y urgencia. Ahora vamos a lo político. Desde lo político es una jugada muy inteligente del presidente Milei. Evidentemente ha encontrado su antecedente político en lo que hizo Néstor Kirchner en su momento, ante la debilidad, ante la imposibilidad de contar con números necesarios, y por otro lado, ante la imposibilidad de hacer tan rápido una reforma tan profunda como la que plantea el decreto de necesidad y urgencia, porque eso es importante decirlo, es una reforma muy profunda, hace ruido, realmente incomoda. Yo soy ya lo dije recién, creo que esto debería estar regulado por una ley de otra manera, diferente, para que un presidente no tenga esta facultad, pero lamentablemente la tiene, y se lo tenemos que decir a la gente. Esta reforma tan profunda... Sí, te escucho. Esta reforma tan profunda que propone el DNU está posibilitada por este marco legal. Y le digo esto en función de que dicen, no puede el presidente derogar leyes, no puede, por decreto de necesidad y urgencia, no puede hacer una modificación de tantísimos artículos. No está limitado eso. Yo también comparto que no es conveniente que el Poder Ejecutivo tenga semejante poder. No lo comparto, pero como abogado les tengo que decir que no hay arbitrariedad, que esto está permitido por la ley. Un decreto de necesidad y urgencia es una ley, para que lo entienda la gente, es decir, tiene naturaleza legal, y por consiguiente, como una ley cualquiera puede derogar a otra ley. Entonces, el Poder Ejecutivo, por medio de un decreto de necesidad y urgencia, sí puede derogar leyes, sí puede modificar leyes. Y lo que plantea de novedoso el caso de Milei, este decreto que estamos nosotros analizando, que a diferencia, como le decía yo recién, a diferencia de otros decretos de necesidad y urgencia que venían a establecer, digamos, regulaciones temporales. ¿Qué significa temporales? Que iban a durar por un tiempo. Este decreto viene a traer una reforma profunda que tiende a establecer una regulación permanente, ¿sí? Pero a diferencia de los otros decretos de necesidad y urgencia, lejos de intervenir y de confiscar y de quitar y de modificar contratos, de regular, de quitarles a uno para darles a otros, de convertir
plazos fijos en un papelito pintado como hizo Menem, ¿sí? O avalar la especificación asimétrica como hizo el gobierno de Duhalde, porque en el gobierno de Duhalde muchos de DNU de Duhalde fueron declarados inconstitucionales, pero solamente se les devolvió el dinero a aquellos que hicieron juicio. Los que no hicieron juicio, el decreto continuó teniendo vigencia, ¿me entiendes? Es lo mismo que va a pasar ahora, es decir, hoy, ante este decreto de necesidad de urgencia, quien se sienta afectado por alguna de sus normas, primero tiene que esperar que el Congreso lo ratifique o no lo ratifique. E independientemente de ello, si alguien logra, digamos, alegar un perjuicio concreto y particular, podría eventualmente ir a la justicia, pero para atacar esa partecita del decreto de necesidad de urgencia que me agravia, no todo el decreto de necesidad de urgencia. Es decir, a través de la ley, lo que plantean estos amparos que han metido Lozano, creo que es uno de los amparos que andan danzando por ahí, de anular todo el DNU, y es una exageración. La justicia no puede hacer lugar a eso, tiene que demostrar qué parte del DNU le está afectando, cuál es la regulación que sería inconstitucional, cuál es la legitimación y el perjuicio que le está causando a la parte, y si eventualmente la justicia puede expedirse sobre alguno de los puntos del decreto de necesidad de urgencia por afectar los derechos concretos y particulares de alguien. Pero ir a pedir que se anule todo el decreto de necesidad de urgencia, eso no puede suceder, porque eso sería, en definitiva, inmiscuirse en la división de poderes. La justicia no puede, digamos, meterse con una facultad que la Constitución le otorga al presidente de la Nación. Claro que sí. Desde lo político, la inteligencia, Carlos, sí, de lo que ha hecho Milei, es que su debilidad política la suple con esta facultad, se arriesga a pagar un alto costo político, pero también, si no, creo que Milei ha entendido que su capital político lo tiene hoy, que si deja pasar el tiempo y se diluyen las reformas, va a entrar en un gradualismo al estilo de la gestión de Macri, que poco consiguió. Una de las cosas que se le criticaron a Macri es el gradualismo, es el no venir a cortar de lleno con un montón de cuestiones. Creo que es lo que está llevando adelante Milei, pero tampoco, evidentemente, los que consideraban que el gradualismo tenía que ser superado, hoy tampoco están apoyando este corte tan abrupto de Milei con el régimen establecido. Entonces, a partir de ahora, la ventaja que tiene esto por la ley 26.122, no porque lo quiera Milei, sino porque el Congreso así lo dispuso en su momento, la ventaja que tiene es que estas reformas hoy están en vigencia. Estas reformas hoy son ley y deben ser cumplidas, y será el Congreso el que, cuando intervenga en el mes de marzo, ¿sí?, se expida sobre esta situación. Entonces, desde un punto de vista político, la inteligencia es que Milei ha logrado, o va a lograr, que por algunos meses las reformas profundas que él propone tengan vigencia, tengan validez y puedan demostrar algún tipo de resultado. Y creo que el Congreso en esto lo que va a hacer, va a tratar de dilatar esta discusión en el tiempo, es decir, en marzo va a llegar esto al Congreso para que sea debatido por el Congreso, y yo creo que se va a tomar su tiempo el Congreso, porque el Congreso es un órgano político, va a ver si esto está surgiendo buenos efectos o no, va a ver si la ciudadanía o la sociedad apoya el decreto de necesidad de urgencia de Milei o no, y teniendo en cuenta esos dos parámetros, el Congreso se va a expedir más tarde. Creo yo que eso es lo que va a suceder. Es mucho más largo para debatir, no, está muy bien, para hablar, Carlos. Era para subrayar que el análisis, no solamente el análisis, la opinión integral de un DNU fuerte en términos políticos, jurídicos, y digamos, y que el debate va a sobrevenir más tarde o más temprano. Acá lo importante es que la gente vaya teniendo algunas conclusiones, porque en el medio hay tanta especulación. Este dato, por ejemplo, deportivo, también tiene su bemoles, porque claro está para abrirse algo que está seguramente bajo 7 llaves, y es justamente lo que usted marcó del Club Peñarol. Así que, y la gente involucrada en ese punto, que pareciera que nadie quiere hablar de ese tema. No ha pasado tanto tiempo, sí ha pasado bastante, pero es para llevar
a otros tipos de investigaciones. Lo importante es haber abierto el análisis, que lo hacemos nosotros acá en la Caleta Política, con todos los fundamentos que carga un estudioso como es nuestro columnista Martín Zuleta. Así que agradecido, doctor. Carlos, muchas gracias a usted. Esto da para hablar, han quedado muchas cosas en el tintero que las seguiremos desarrollando, pero lo importante es que nosotros también le vayamos marcando a la audiencia aquellas cosas que no se están diciendo. Claro. Porque lo que se está diciendo, uno va a agarrar cualquier diario y se está diciendo. Pero hay muchas cosas que no se están diciendo y no sabemos si no se dicen por ignorancia, no se dicen por estar en contra o no se dicen definitivamente porque este decreto también viene a tocar, que también la gente tiene que saberlo, muchas cuestiones, muchos intereses que formaban parte de un statu quo. Entre los intereses que viene a tocar, básicamente este gobierno empieza a limar la pauta a los medios de comunicación y es de esperar también, por supuesto, que los medios de comunicación vean con malos ojos a una gestión que viene a limitar los fondos que van destinados o que han ido destinados históricamente a los medios de comunicación. Entonces es importante tener un panorama un poco más amplio para poder hacer un juicio crítico que sea más ajustado a la, digamos, a la realidad. En definitiva, Carlos, esto da mucha tela para cortar, lo vamos a seguir analizando y por supuesto que hay que ir viendo después cada una de las medidas de fondo, qué significan y cómo pueden llegar a impactar en la vida de a pie de los argentinos. Claro que sí. Gracias, doctor. Un abrazo, Carlos. Buena semana. Buena semana, y también creo que es importante para nosotros poder haber tenido la posibilidad de hacer este análisis, que nadie lo hace de la manera que lo ha hecho Zuleta, porque, les repito, él es un estudioso del derecho, y creo que acá no se está dando un debate así, y todos están esperando que la justicia y eventualmente el Congreso, bueno, pero hasta que no vengan las sesiones ordinarias va a ser muy difícil. Esto dice para marzo, y el DNU de Milei está ejecutándose con toda normalidad, entre comillas, pero siempre pensando que tiene que haber una norma que, bueno, que le ponga claridad a este momento, dentro de la falta de resultados que ha tenido este país en democracia, y por supuesto haciendo foco nosotros, al menos muy central en el caso nuestro, es decir, poner en valor la situación tan particular que viven los jubilados, pensionados y discapacitados. Así que, bueno, esto es lo que vamos a seguir nosotros. Ahora nos vamos.